Morí sosteniendo su fotografía, no la de nuestro día de boda, donde ambos éramos jóvenes y brillábamos con esa estúpida y valiente felicidad, no la de nuestras últimas vacaciones en Maine, donde su sonrisa ya estaba cansada, ya marcada por la enfermedad que se arrastraba por su cuerpo. No, morí sosteniendo la fotografía del hospital, la última, donde su mano estaba envuelta en la mía, donde sus ojos color avellana, esos hermosos ojos color avellana en los que había mirado durante 23 años, decían adiós sin palabras. Mi corazón dejó de latir a las 2:17 a.m. un miércoles, sola en mi habitación, apretando esa foto contra mi pecho como si de alguna manera pudiera traerlo de vuelta. Y entonces todo se detuvo. El dolor en mi pecho, el peso aplastante de 7 años de duelo, la soledad sofocante que se había convertido en mi única compañera, desapareció. Y en ese momento imposible, ese momento aterrador, hermoso y que destruía mi mundo, lo vi. Thomas, mi Thomas. Pero no estaba solo. Estaba sosteniendo a una niña pequeña con rizos oscuros que atrapaban la luz, con su sonrisa, con sus ojos. Una niña que nunca había visto antes. Una niña que me miraba como si me conociera, una niña que no debería existir. Y la expresión en el rostro de Thomas cuando nuestros ojos se encontraron no era solo alegría, era culpa, culpa profunda y dolorosa mezclada con un amor tan profundo que hizo doler mi alma. Abrió la boca, dijo mi nombre, Margaret, y supe con absoluta certeza que todo lo que pensaba que entendía sobre mi matrimonio, sobre mi vida, sobre el hombre que había llorado cada día durante 7 años, estaba a punto de hacerse pedazos. Pero antes de contarte lo que dijo, antes de revelar el secreto que cambió todo, necesito que hagas algo por mí. Si alguna vez has perdido a alguien que amabas, si alguna vez has sentido ese peso aplastante del duelo que hace difícil respirar, que hace que cada mañana se sienta como un castigo, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Y por favor, suscríbete a este canal porque las historias que comparto aquí no son solo historias, son salvavidas para personas que se ahogan en la pérdida. Son prueba de que la muerte no es el final del amor, es solo el comienzo de la comprensión. Y esto es lo que realmente quiero saber. ¿Alguna vez descubriste algo sobre alguien que amabas después de que se fue? ¿Un secreto? ¿Una verdad que cambió todo lo que pensabas que sabías? Escribe "Lo descubrí" en los comentarios abajo. Tu historia podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Ahora déjame llevarte de vuelta a quien yo era antes de morir, porque necesitas entender en qué me había convertido en esos 7 años de luto. Necesitas entender cuán completamente me había perdido en el dolor, porque solo entonces entenderás por qué lo que Thomas me mostró del otro lado salvó mi vida. Mi nombre es Margaret Hayes. Tengo 62 años y durante 7 años fui una doliente profesional. Eso no era lo que decían mis declaraciones de impuestos, por supuesto. Oficialmente, estaba retirada. Había sido bibliotecaria por 35 años en la Biblioteca Pública Riverside, organizando libros, ayudando a los usuarios a encontrar las historias que necesitaban, viviendo una vida tranquila, rodeada de las narrativas de otras personas, mientras la mía acumulaba polvo. Pero, ¿mi verdadero trabajo? Mi ocupación de tiempo completo desde el día que Thomas murió, duelo. Era tan buena en eso, tan dedicada, tan completamente consumida por ello que el duelo dejó de ser algo que sentía y se convirtió en algo que yo era. Déjame pintarte un cuadro de mi vida antes de morir. Cada mañana me despertaba a las 6 de la mañana, no porque tuviera algún lugar al que ir, sino porque esa era la hora a la que Thomas solía despertarse. Me quedaba allí en nuestra cama, su lado aún perfectamente hecho, su almohada aún guardando la marca de hace 7 años, y susurraba «Buenos días» al espacio vacío a mi lado. Su taza de café estaba en el lado izquierdo del mostrador de la cocina, exactamente donde siempre la dejaba. Nunca la moví, nunca la lavé. A veces la llenaba con café fresco solo para ver vapor subiendo de ella otra vez, solo para pretender durante 30 segundos que él estaría entrando por la puerta preguntando si había recordado comprar crema. No había comprado crema en 7 años. ¿Cuál era el punto? Sus gafas de lectura estaban en la mesita de noche,
Su cardigan favorito, el gris con los codos gastados del que solía burlarme, colgaba en el armario, aún sosteniendo débilmente su aroma si hundía mi cara lo suficientemente profundo en la tela, lo cual hacía, a menudo, más a menudo de lo que me gustaría admitir. Su silla, Dios, su silla, ese sillón reclinable de cuero gastado que se había moldeado perfectamente a su cuerpo durante 15 años. No podía sentarme en ella, ni siquiera podía mirarla la mayoría de los días. Estaba ahí como un trono para un fantasma, y algunas noches pasaba junto a ella y juraba que podía verlo ahí, leyendo sus novelas de misterio, con los pies apoyados, esa pequeña sonrisa jugando en sus labios cuando llegaba a un buen giro. Mantuve todo exactamente como él lo había dejado. La casa se convirtió en un museo, un santuario, una tumba para los vivos. Mi hija Rebeca trató de ayudar. Dios la bendiga, lo intentó. Mamá, han pasado 7 años, decía suavemente, cuidadosamente como si yo estuviera hecha de vidrio. Tal vez sea hora de mover algunas cosas, tal vez donar la ropa de papá, tal vez reorganizar los muebles, tal vez solo vivir un poco. Pero no podía, porque mover sus cosas significaba aceptar que él nunca regresaría, y no estaba lista para eso. No creo que nunca hubiera estado lista para eso. Así que me quedé congelada, atascada, viviendo en un momento de hace 7 años, reproduciendo nuestras últimas conversaciones, nuestros últimos toques, nuestros últimos te amo en un bucle sin fin. Dejé de ver amigos, dejé de ir al club de lectura, dejé de hacer cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con preservar la memoria de Thomas. La gente empezó a llamarme pobre Margaret. Podía escucharlo en sus voces, esa mezcla de lástima y incomodidad, ese sutil alejamiento que sucede cuando el dolor de alguien te hace demasiado incómodo, cuando alguien no sanará según tu cronología. Eventualmente dejaron de llamar por completo, y me dije a mí misma que lo prefería así, que no necesitaba a nadie más, que Thomas había sido suficiente, y su memoria me sostendría por los años que me quedaran. Me estaba mintiendo a mí misma. Pero esto es lo que no sabía, lo que no podía haber sabido. Había algo sobre Thomas, algo sobre nuestro matrimonio, sobre su pasado, que nunca me contó. Un secreto tan grande, tan transformador, que lo llevó en silencio durante 23 años de matrimonio, a través de la salud y la enfermedad, a través de cada te amo y cada café ordinario de martes por la mañana. Y ese secreto estaba esperándome del otro lado de la muerte. Si lo hubiera sabido, si Thomas me lo hubiera contado mientras estaba vivo, ¿lo habría llorado de manera diferente? ¿Lo habría entendido mejor? ¿Habría sido capaz de dejarlo ir? No lo sé, pero estoy a punto de descubrirlo. Conocí a Thomas Hayes un martes de octubre, hace 30 años. Lo recuerdo porque los martes siempre eran lentos en la biblioteca, y estaba reubicando libros en la sección de misterio cuando escuché a alguien aclararse la garganta detrás de mí. Disculpe, señorita, estoy buscando algo que me mantenga despierto toda la noche. Me di la vuelta, lista para recomendar Agatha Christie o tal vez algo de Dashiell Hammett, y me encontré mirando los ojos color avellana más cálidos que había visto. Era alto, con cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes y una sonrisa que era en partes iguales tímida y traviesa. ¿La sección de libros o la sección de insomnio?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con el coqueteo en mi voz. Se rió, realmente se rió, y me perdí. Nos casamos 8 meses después. Ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Rebecca, mi hija de mi primer matrimonio, tenía 7 años y sirvió como niña de las flores. Adoró a Thomas desde el primer día. Lo llamó papá dentro de 1 año. Y Thomas la amó como si fuera suya. Nunca la hizo sentir que era algo menos que su hija. Fue a cada obra escolar, cada conferencia de padres y maestros, cada partido de softball. Le enseñó a andar en bicicleta. La ayudó con la tarea de álgebra. La llevó al altar en su boda. Intentamos tener hijos juntos. Durante años lo intentamos, pero nunca sucedió. Y después de un tiempo, dejamos de intentar. Dejamos de hablar de ello.
Hicimos las paces con la familia que teníamos, o al menos pensé que lo habíamos hecho. Nuestro matrimonio era bueno, realmente bueno, no perfecto, ningún matrimonio lo es, pero sólido, construido sobre transparencia, risas y esas pequeñas amabilidades cotidianas que importan más que los grandes gestos. Thomas trabajaba como contador, trabajo estable, confiable. Llegaba a casa cada tarde a las 5:45. Me besaba en la frente, preguntaba sobre mi día, cenábamos juntos, veíamos Jeopardy, leíamos en silencio cómodo. Los fines de semana conducíamos a la costa, caminábamos por la playa, recogíamos vidrio de mar, hablábamos de todo y de nada. Teníamos chistes internos, tradiciones, esa jerga que se desarrolla cuando dos personas pasan décadas aprendiendo los ritmos del otro. Pensé que conocía todo sobre él, su canción favorita, Landslide de Fleetwood Mac, su miedo irracional a las escaleras mecánicas, la forma en que siempre se ponía el calcetín izquierdo antes que el derecho, el hecho de que lloraba al final de «Qué bello es vivir» cada Navidad. Pensé que no había secretos entre nosotros. Estaba equivocada. El cáncer llegó rápido, agresivo, pancreático. Para cuando lo encontraron, no había nada que hacer excepto hacerlo sentir cómodo. 6 meses. Eso fue todo lo que tuvimos desde el diagnóstico hasta el adiós. Esos últimos 6 meses fueron los más duros y preciosos de mi vida. Cada momento se sentía prestado. Cada conversación se sentía cargada de finalidad. Cada «te amo» llevaba el conocimiento de que se nos estaban acabando. Cerca del final, cuando Thomas estaba en hospicio, entrando y saliendo de conciencia con morfina, tenía momentos de claridad, breves ventanas donde sus ojos se enfocaban y me veían, realmente me veían. Fue durante una de esas ventanas, 3 días antes de que muriera, que dijo algo que nunca tuvo sentido. Estaba sosteniendo su mano. Su piel era delgada como papel, magullada por las IVs. Su respiración era laboriosa, y de repente sus ojos se abrieron, agudos, lúcidos, urgentes. «Margaret», susurró, su voz ronca, «necesito decirte, hay algo que debería haber». Luchó por respirar. Me incliné más cerca. «¿Qué es, cariño? ¿Qué necesitas decirme?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento tanto. Nunca. Ella merecía. Tú merecías». «¿Quién?», pregunté, confundida. ¿Quién merecía qué? Pero la morfina lo estaba arrastrando de vuelta. Sus ojos perdieron el enfoque. Su mano se aflojó en la mía. «Ella tiene tu bondad», murmuró. «Tu corazón. Lo veo cada día la miro». «¿Thomas? ¿De quién estás hablando?» «¿Mirar a quién?» Pero se había ido, de vuelta a la niebla, y nunca tuvo otro momento lúcido. Murió 2 días después, a las 4:17 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano. Rebecca estaba a su otro lado, y su último aliento fue tan silencioso, tan gentil, que por un momento no me di cuenta de que era el último. Durante 7 años reproduje esa conversación en mi mente. Traté de darle sentido. Me dije a mí misma que era solo la morfina hablando, solo palabras confusas de muerte que no significaban nada. Pero en el fondo sabía que esas palabras significaban algo. Simplemente no podía descubrir qué. Si hubiera presionado más, si le hubiera preguntado a Rebecca, si hubiera revisado las cosas de Thomas más cuidadosamente en lugar de preservar todo como una reliquia sagrada, tal vez habría descubierto la verdad mientras aún estaba viva. Tal vez no habría necesitado morir para aprender quién era realmente mi esposo. Y, tal vez, solo tal vez, podría haberlo perdonado antes de que fuera demasiado tarde. Sucedió un miércoles a las 2:17 a.m. Sé la hora exacta porque había mirado el reloj en mi mesita de noche solo momentos antes, incapaz de dormir. Otra vez, el insomnio había sido mi compañero durante 7 años, junto con el dolor. Estaba acostada en la cama, en la oscuridad, sosteniendo esa fotografía de Thomas del hospital, la que muestra a él sonriendo aunque está muriendo, la que muestra cuánto me amaba en sus ojos, incluso mientras el cáncer se lo robaba. Hacía esto mayormente las noches. Sostenía su foto,
Le hablaba, le hacía preguntas que nunca respondería. Esa noche le estaba preguntando sobre esas últimas palabras, las que me habían perseguido. ¿De quién estabas hablando, Thomas? Susurré a la fotografía. ¿Quién tiene mi bondad? ¿A quién veías cada día? Y entonces el dolor golpeó. No gradualmente, no fue una punzada de advertencia. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y envuelto un cuño alrededor de mi corazón y apretarlo con toda su fuerza. Adiós. Traté de sentarme. No pude. Mi brazo izquierdo se entumeció. Entumecimiento helado extendiéndose desde mi hombro hasta las puntas de mis dedos. El dolor en mi pecho se intensificó, radiante, aplastante, como un elefante sentado en mi esternón, presionando todo el aire de mis pulmones. Traté de alcanzar mi teléfono en la mesita de noche. Mi brazo no cooperaba. Todo se sentía pesado, mal, desconectado. Logré tirar el teléfono al suelo. Lo escuché caer, inalcanzable. El miedo inundó a través de mí, agudo, primitivo. Esto era todo. Así era como iba a morir, sola, en la oscuridad, en este museo de dolor que había construido alrededor de la memoria de Thomas. No así, traté de decir, pero no salió ningún sonido. El dolor alcanzó un escuendo blanco y caliente que todo lo consume y entonces, nada. El dolor se detuvo, simplemente se detuvo. Y me sentí elevándome, flotando, levantándome hacia arriba y lejos de mi cuerpo como un globo liberado de la mano de un niño. Miré hacia abajo y me vi a mí misma acostada en la cama, cara gris, ojos cerrados, la fotografía de Thomas descansando en mi pecho, donde había caído, mi mano derecha aún extendida hacia la mesita de noche, congelada en ese último alcance desesperado por ayuda. Me veía pequeña, frágil, más vieja de lo que había pensado. ¿Realmente me había vuelto tan delgada, tan desgastada, tan consumida por la tristeza? Debería haber estado aterrorizada. Estaba muerta, o muriendo, viendo mi propio cuerpo desde algún lugar que no debería existir, pero no estaba aterrorizada. Me sentía ligera, liberada. Por primera vez en 7 años el peso aplastante del dolor no estaba sentado en mi pecho. El dolor constante de la ausencia de Thomas no estaba gritando en mis huesos. Me sentía libre. Y entonces la habitación comenzó a cambiar. Las paredes no desaparecieron exactamente. Simplemente se volvieron menos importantes, menos sólidas, como si fueran sugerencias en lugar de barreras. La luz comenzó a filtrarse, no de ninguna fuente que pudiera identificar, no de la ventana o el pasillo. Simplemente estaba ahí. En todas partes, suave y dorada y cálida de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Escuché algo. ¿Música? No, no exactamente música. Era como armonía, como cada sonido hermoso que alguna vez existió sonando a la vez, pero de alguna manera no abrumador, no caótico, perfecto. Y me sentí atraída, suavemente, insistentemente, como una corriente en el océano, guiándome hacia adelante. Dejé de mirar mi cuerpo en la cama. Ya no importaba. Eso no era yo, no realmente. Era solo el caparazón que había estado usando, la prisión en la que me había encerrado con el dolor. Dejé que la corriente me arrastrara. La luz se volvió más brillante, más cálida, más acogedora. Y entonces vi formas en la luz, siluetas, personas, seres. No podía decirlo, pero lo sentí. Sentí su bienvenida. Sentí su amor radiando hacia mí como la luz del sol. Una silueta se acercó, dio un paso adelante, se volvió más clara. Alto, postura familiar, hombros en los que había descansado mi cabeza 1000 veces. Thomas, mi Thomas, luciendo exactamente como había lucido antes del cáncer. Saludable, completo, fuerte. Sus ojos color avellana, brillantes y claros y fijos en mí con una intensidad que hizo doler mi alma. Estaba sonriendo, esa sonrisa gentil y amorosa que había extrañado tan desesperadamente durante 7 años. Pero su sonrisa era complicada, mezclada con algo más, algo que parecía culpa. Y entonces la vi, una niña pequeña,
tal vez 7 o 8 años, parada ligeramente detrás de Thomas, su pequeña mano envuelta en la de él. Tenía rizos oscuros que atrapaban a luz dorada, ojos grandes, su nariz, su sonrisa. Me miraba con reconocimiento, como si me conociera, como si me hubiese estado esperando. ¿Y Thomas? Thomas me miraba con una expresión que rompió mi corazón otra vez. Amor, amor profundo e infinito, y vergüenza, vergüenza profunda y devastadora. Abrió la boca, dijo mi nombre, Margaret, y en esa sola palabra, hablada con tanta emoción, supe que todo estaba a punto de cambiar. Cada verdad que había creído sobre nuestro matrimonio, cada recuerdo que había atesorado, cada momento que había reproducido obsesivamente durante 7 años, todo estaba a punto de hacerse pedazos, porque esa niña pequeña, sosteniendo su mano, era su hija, y yo nunca había sabido que existía. Por un momento que se sintió como la eternidad, simplemente nos miramos. Thomas, yo y esta niña imposible. No podía tener más de 8 años. Llevaba un simple vestido blanco que parecía estar hecho de la misma luz que nos rodeaba. Sus rizos oscuros, tan parecidos al cabello de la madre de Thomas en las viejas fotografías, enmarcaban un rostro que era innegablemente suyo. Los mismos ojos color avellana, el mismo yuelo ligero en su mejilla izquierda, la misma forma en que su nariz se arrugaba cuando sonreía. Y me estaba sonriendo, no con la cautela de una niña conociendo a un extraño, sino con calidez, con reconocimiento, con algo que parecía casi como alivio. Margaret, dijo Thomas de nuevo, y su voz, Dios, su voz era exactamente como la recordaba, fuerte, gentil, llena de esa ternura particular que siempre tenía cuando decía mi nombre, pero debajo de ella escuché todo lo demás, la disculpa, el miedo, la esperanza desesperada. Traté de hablar, no pude. No tenía pulmones para jalar aire, no tenía cuerdas vocales para vibrar, pero de alguna manera, en este lugar, el pensamiento se convirtió en comunicación. Thomas, ¿quién es? La pregunta se formó sin palabras, flotando entre nosotros. La niña pequeña apretó su mano, lo miró con esos ojos imposiblemente familiares, y en ese gesto simple y confiado de una niña sosteniendo la mano de su padre, vi décadas de una relación de la que no sabía nada. Thomas dio un paso hacia mí. La niña se movió con él, todavía sosteniendo mi mano, todavía mirándome con esa extraña mezcla de curiosidad y reconocimiento. Esta es Sophie, dijo suavemente. Ella es Margaret, ella es mi hija. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. Su hija. Habíamos estado casados durante 23 años, juntos durante 30, y tenía una hija que nunca había conocido. Nunca supe que existía. Las preguntas explotaron en mi mente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste? ¿Quién es su madre? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿La viste mientras estábamos casados? ¿Es por esto que nunca tuvimos hijos, porque ya tenías uno? Pero Thomas levantó su mano. No a la defensiva, más como si estuviera pidiendo una oportunidad de explicar, rogando por ella. Sé lo que estás pensando, dijo, y lágrimas reales comenzaron a correr por su rostro. Y Margaret, te juro que quería decirte, cada día durante 23 años, quería decirte, entonces, ¿por qué no lo hiciste? El pensamiento se formó agudo y duro entre nosotros. Sophie soltó la mano de Thomas y dio un pequeño paso hacia mí. Se movía con una gracia extraña, como si estuviera acostumbrada a este lugar, cómoda en esta luz, porque él me estaba protegiendo, y protegiéndote a ti, dijo, y su voz era como campanas, clara, dulce, desgarradora. La miré a ella, esta niña imposible, este secreto que había vivido en el corazón de mi esposo, y vi algo en sus ojos que detuvo mi enojo en seco, dolor. Esta niña pequeña, esta hermosa y luminosa niña pequeña, tenía dolor en sus ojos, dolor viejo, el tipo que no debería existir en una niña. No entiendo, dije. Thomas, no entiendo nada de esto. Thomas se arrodilló, poniéndose a la altura de Sophie. Ella se inclinó hacia él naturalmente, familiarmente,
Su brazo rodeó sus hombros en un gesto que había visto hacer con Rebeca 1000 veces. Protector, paternal, lleno de amor. Sophie murió cuando tenía 7 años, dijo Tomás en voz baja, y su voz se quebró. Hace 25 años, 3 años antes de conocerte. La luz a nuestro alrededor pareció pulsar, cambiar, y de repente estaba viendo imágenes, memorias, no mías, de él, un Tomás más joven, 29 años, con una mujer que no reconocía, hermosa, de cabello oscuro, sonriente, un pequeño apartamento, una prueba de embarazo positiva, alegría mezclada con terror, una bebé con una cabeza llena de rizos oscuros, Sophie, Tomás sosteniéndola, alimentándola, cambiando pañales, caminando por el piso a las 3 en la mañana mientras ella lloraba. Y entonces, la mujer yéndose, saliendo, una nota en la mesa. No puedo hacer esto, lo siento. Tomás solo, 29 años, con una bebé de 6 meses y sin idea de qué hacer. Sus padres ayudando, su madre mudándose por un año, enseñándolo, apoyándolo. Sophie creciendo, aprendiendo a caminar. Primeras palabras, primer día de preescolar. Y entonces, los dolores de cabeza, los exámenes, la cara del doctor, tumor cerebral inoperable. Sophie muriendo lentamente. Tomás sosteniendo su mano, leyéndole historias, prometiéndole que siempre la amaría, que siempre la recordaría. Y entonces, desaparecida. Las imágenes se desvanecieron. Me quedé ahí, o flotando ahí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Tomás había sido padre, había criado a una hija solo, la había perdido. Y nunca me lo había dicho. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué no me dijiste? Tomás se levantó lentamente. Sophie se movió de vuelta a su lado, su mano encontrando la de él, otra vez. Y la mirada en su rostro, la devastación, la culpa, el amor todo mezclado, me dijo que la respuesta iba a romper mi corazón. ¿Por qué? Dijo, su voz apenas audible, tenía miedo de que me dejaras, igual que ella lo hizo, igual que todos lo hicieron después de que Sophie murió. Y Margaret, no podía perderte a ti también. No podía sobrevivir a perderte a ti también. Sophie me miró con esos ojos sabios y tristes. Él te amaba tanto, dijo suavemente. Hablaba de ti todo el tiempo, incluso aquí, incluso ahora. Tú eras su segunda oportunidad de felicidad y no quería arruinarla con su pasado. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No ira, no traición, comprensión. Comprensión dolorosa, complicada, devastadora. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer cualquiera de las 1000 preguntas inundando a través de mí, la expresión de Tomás cambió. Urgente, casi en pánico. Margaret, estás siendo arrastrada de vuelta. Tu cuerpo, alguien te encontró. Están tratando de traerte de vuelta. No tenemos mucho tiempo. No, necesito entender. Necesito... Escúchame. Tomás interrumpió, dando un paso más cerca, tirando de Sophie con él. Lo que estoy a punto de decirte, lo que Sophie está a punto de mostrarte, es la verdadera razón por la que no podía decirte. No se trata solo de que yo tuviera miedo. Sophie extendió su pequeña mano hacia mí. Se trata de lo que sé, dijo, sobre lo que puedo ver desde aquí, sobre tu hija Rebeca. Mi corazón inexistente, se detuvo. ¿Qué pasa con Rebeca?, demandé. Y Thomas y Sophie hablaron al unísono, sus voces mezclándose en la luz. Ella necesita que vuelvas. ¿Qué quieres decir con que me necesita? Las palabras salieron desesperadas, en pánico. ¿Qué le pasa a Rebeca? Thomas y Sophie intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones sin palabras entre padre e hijo que trasciende el lenguaje. Sophie apretó su mano una vez, luego la soltó. Caminó hacia mí, esta niña pequeña que era imposible, que no debería existir, que de alguna manera tenía respuestas que necesitaba desesperadamente. Extendió la mano y tocó mi mano. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, todo cambió. Ya no estaba en la luz, estaba en la sala de estar de Rebeca, observándola como un fantasma, como si Thomas y Sophie de alguna manera me hubieran dado una ventana al mundo que había dejado atrás. Rebeca estaba sentada en su sofá, teléfono presionado contra su oreja. Su rostro estaba marcado por lágrimas, su voz quebrada. Mamá no contesta. He llamado 15 veces. Algo está mal, David, lo puedo sentir. Voy para allá.
Colgó, agarró sus llaves con manos temblorosas y vi algo en su mesa de centro que hizo doler mi alma. Pruebas de embarazo, 3 de ellas, todas positivas, y junto a ellas un pedazo de papel, una imagen de ultrasonido, 8 semanas. Rebeca estaba embarazada y había estado tratando de decírmelo. La escena cambió, hacia atrás en el tiempo. Estaba viendo recuerdos, los recuerdos de Rebeca. Hace 3 semanas, Rebeca sentada en su auto afuera de mi casa, mano en la manija de la puerta, incapaz de salir, ensayando palabras. Mamá, tengo algo que decirte, algo maravilloso. Pero entonces mirando mi casa, el santuario que había construido a Thomas, y perdiendo su coraje, alejándose en el auto. Hace 2 semanas, Rebeca llamándome, yo contestando con esa voz distante y distraída que había perfeccionado, la voz que decía que estaba físicamente presente, pero emocionalmente inalcanzable. Mamá, ¿podemos almorzar? Realmente necesito hablar contigo. Oh, cariño, lo siento, no me siento con ánimos hoy. Tal vez la próxima semana. No hubo próxima semana. Cancelé. Otra vez. Hace una semana, Rebeca apareciendo en mi puerta, encontrándome en la silla de Thomas, la que había afirmado que nunca podría sentarme, llorando en su cardigán. Mamá, por favor, háblame. Déjame ayudarte. No puedes ayudarme, Rebeca. Nadie puede. Tu padre se fue, y yo solo quiero estar sola. La mirada en su rostro. Devastación. Resignación. La mirada de una hija que había perdido a ambos padres. Uno a la muerte, otro al dolor. Se había ido, conducido a casa, llorado con su esposo David. Ya no me ve, sollozó Rebeca. Soy invisible para ella. Todo es sobre papá. Todo. Han pasado 7 años y todavía no lo dejará ir. No me dejará entrar. Y entonces, en voz baja, su mano en su estómago a un plano, ¿cómo se supone que le diga que va a ser abuela cuando ni siquiera será mi madre? La escena terminó. Estaba de vuelta en la luz, con Thomas y Sophie. Estaba temblando, o lo que fuera el equivalente de temblar cuando no tienes cuerpo. No lo sabía, susurré. No vi. Estaba tan perdida en mi dolor que no vi a mi propia hija desmoronándose. Thomas se acercó. Sus ojos eran infinitamente tristes, pero también infinitamente compasivos. Por eso no podía contarte sobre Sophie, dijo suavemente. No mientras estaba vivo, no mientras estábamos casados. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Sophie con...? Porque sabía lo que se sentía perder a un hijo, Thomas interrumpió, su voz espesa de emoción. Sabía el dolor específico, devastador y destructor de vida de sobrevivir a tu bebé. Y Margaret, intentamos tener hijos, lo intentamos tanto, y cada prueba negativa, cada intento fallido, te vi romper tu corazón un poco más. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas de la cara. Si te hubiera contado sobre Sophie, si hubiera sabido que ya tenía una hija, una que había perdido, te habría destruido de una manera diferente. Te habrías culpado a ti misma por no poder darme otro hijo. Habrías pensado que me estabas fallando, reemplazándola, viviendo en su sombra. Pero, ¿y hay algo más?, dijo Sophie, su pequeña voz cortando. Algo que papá ni siquiera sabía hasta que llegó aquí, hasta que vio todo desde este lado. Lo miró con esos ojos sabios y antiguos en esa cara joven. Díselo, papá. Dile la verdadera razón. Thomas tomó un respiro profundo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No podías tener hijos, Margaret. No conmigo. El cáncer, el que me mató, había estado creciendo lentamente durante años, décadas. Me hizo infértil, incluso antes de que nos conociéramos. Las palabras colgaron en la luz entre nosotros. Todos esos años intentando, todas esas pruebas negativas, todo ese dolor, no eras tú, nunca fuiste tú. Era yo. Mi cuerpo ya estaba muriendo, ya estaba roto. Y si te hubiera contado sobre Sophie, si hubieras sabido que había engendrado a un hijo antes, te habrías culpado a ti misma, pensado que había algo malo contigo, y no podía dejarte cargar esa carga. Sentí algo agrietarse dentro de mí, años de vergüenza que había cargado, años de pensar que estaba rota, incompleta, fallándole como esposa porque no podía darle hijos. Desapareció. En un instante el peso de ellos se levantó. Entonces,
Me protegiste, dije lentamente. ¿Cargaste el secreto solo para protegerme? Lo cargó por nosotros dos, por ti y por mí, porque la gente habría preguntado sobre dónde estaba enterrada, sobre mi madre, sobre por qué nunca habló de mí, y cada pregunta lo habría lastimado. Te habría lastimado a ti, habría traído el pasado a tu presente. Thomas asintió. Quería que tuvieras un comienzo limpio, un matrimonio no atormentado por la muerte, y durante 23 años tuvimos eso. Tuvimos alegría, Margaret, alegría real, alegría sin complicaciones. Hasta que llegó el cáncer, dije. Hasta que llegó el cáncer, estuvo de acuerdo. ¿Y entonces? Entonces quería decirte, necesitaba decirte, esas últimas palabras en el hóspice, ella tiene tu bondad, tu corazón, la veo cada día. Estaba tratando de decirte sobre Rebecca. Lo miré fijamente. ¿Rebecca? Sophie sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa real, luminosa. Le diste una hija para amar otra vez. Rebecca no era suya por sangre, pero era suya en todas las formas que importaban, y papá me veía en ella cada día. Mi curiosidad, mi risa, mi obstinación. Thomas estaba llorando abiertamente ahora. Cada vez que ayudaba a Rebecca con su tarea, estaba obteniendo una segunda oportunidad con Sophie. Cada obra escolar, cada graduación, cada pijote, pude ser padre otra vez. Por ti, porque trajiste a Rebecca a mi vida y me dejaste amarla. Me miró con tal intensidad, tal emoción cruda, que la sentí en lo que fuera que pasaba por mi alma. Me viste todo, Margaret. Sanación, propósito, amor, una familia, una segunda oportunidad de paternidad. Y te pagué guardando secretos. Me pagaste amando a mi hija, dije, y sentí la verdad de ello estableciéndose en mí, siendo el padre que necesitaba, dándole la infancia que merecía. Y ahora ella te necesita, dijo Sophie urgentemente. Necesita a su madre. Está a punto de convertirse en madre ella misma, y está aterrorizada. Necesita decirte, necesita tu bendición. Necesita que estés presente para ella de la manera en que papá estuvo presente para ella. La luz a nuestro alrededor comenzó a pulsar, intensificarse. Está siendo arrastrada de vuelta, dijo Thomas. Margaret, tienes que irte. Tienes que volver con ella. Pero no quiero dejarte, dije. Y lo decía en serio. Recién te encontré otra vez. Recién entendí todo. Thomas extendió la mano y tomó mi rostro en sus manos. El toque era eléctrico, real, más real que cualquier cosa en el mundo físico. Nunca me dejaste, Margaret, y yo nunca te dejé. Siempre estoy contigo, siempre. Pero Rebecca todavía está allí, todavía viva, todavía necesitando a su madre. Y no puedes darle 7 años más de dolor. No puedes dejar que te pierda de la manera en que tú me perdiste. Sophie tocó mi mano otra vez. Vuelve, susurró. Ama a tu hija. Conoce a tu nieto. Vive. Margaret, realmente vive. Por todos nosotros. La luz se volvió cegadora. Me sentí siendo arrastrada, jalada, arrastrada hacia atrás a través del espacio y el tiempo. Lo último que escuché fue la voz de Thomas. Te amo, te perdono, y estoy esperando, pero todavía no, mi amor, todavía no. ¿Y entonces? Todo se volvió oscuro. Pero en esa oscuridad, ese segundo dividido entre la luz y mi cuerpo, tuve una elección. Podía sentirla, una bifurcación en el camino, un punto de decisión que definiría todo lo que vendría después. Podía volver enojada, traicionada, cargando el peso del secreto de Thomas, como una piedra alrededor de mi cuello. Podía volver a mi cuerpo y pasar los años que me quedaran amargada por lo que me había ocultado, resentida de que hubiera llevado a Sophie en su corazón y nunca me dejó conocerla, nunca me dejó consolarlo, nunca me dejó compartir ese dolor. Podía hacer de su secreto la nueva prisión, la nueva cosa por la cual llorar, la nueva razón para quedarme atascada. O podía volver cambiada, transformada por la comprensión, por la compasión, por el reconocimiento de que el amor a veces significa cargar cosas pesadas solo para evitar que la persona que amas las cargue también. En esa oscuridad lo vi todo claramente. Thomas no había mentido por malicia,
Había mantenido a Sophie en secreto por un deseo desesperado, equivocado y hermoso de protegerme, de proteger a Rebeca, de proteger la frágil alegría que habían construido juntos de las sombras de su pasado. ¿Fue la elección correcta? No lo sé. Tal vez si me lo hubiera dicho podríamos haber llorado a Sophie juntos. Tal vez podría haberlo amado aún más sabiendo lo que había sobrevivido. Tal vez Rebeca podría haber sabido que tenía una hermana cuidándola desde algún lugar más allá. Pero tal vez no. Tal vez la verdad habría envenenado nuestro matrimonio con comparaciones, con preguntas, con un dolor tan viejo y tan profundo que nos habría consumido a ambos. Nunca lo sabré. Lo que sí sabía, lo que entendía con absoluta claridad en ese momento, era que Thomas me había amado, completamente, imperfectamente, humanamente, y ese amor merecía perdón. Más que eso, merecía gratitud, porque me había dado 23 años de alegría. Había amado a mi hija como si fuera suya. Había sido mi compañero, mi amigo, mi hogar, y yo le había pagado con 7 años de luto obsesivo que le habría roto el corazón. En la oscuridad escuché la voz de Sophie otra vez, distante, haciendo eco. Marguerite, antes de que te vayas, necesito decirte algo, algo que papá ni siquiera sabe. La oscuridad se onduló, y de repente Sophie estaba allí otra vez, solo ella, rodeada de luz suave, mirándome con esos ojos imposiblemente viejos en esa cara joven. Cuando papá murió, dijo suavemente, estaba tan preocupado por ti, tan asustado de que harías exactamente lo que hiciste, encerrarte con el dolor, dejar de vivir, dejar de ser la Margaret que amaba. Dio un paso más cerca. Quería venir a ti, decirte que siguieras adelante, que dejaras ir, pero no podía. Hay reglas aquí, límites. Los muertos no pueden simplemente visitar a los vivos cuando quieran. Entonces, ¿por qué pude verlo ahora?, pregunté. Sophie sonrió, una sonrisa conocedora, antigua. Porque pedí permiso especial. He estado aquí más tiempo. Entiendo este lugar mejor. Y te he observado, Margaret. Todos estos años te he observado a través de los ojos de papá, a través de sus recuerdos, a través del amor que lleva por ti. Extendió la mano y tocó mi pecho, justo donde estaría mi corazón. Tiene su bondad, dijo haciendo eco de las palabras moribundas de Thomas. Su corazón, su capacidad de amor feroz y protector. Lo vi en cómo riaste a Rebeca, cómo amaste a papá, cómo diste todo a todos excepto a ti misma. Lágrimas. De alguna manera podía llorar aquí en este lugar intermedio. Corrieron por mi rostro. Y Sophie continuó, su voz gentil pero urgente. Y vi algo más. Vi qué pasa si vuelves sin cambios, si vuelves aún encerrada en el dolor. La oscuridad alrededor de nosotros cambió. Se convirtió en una ventana. Y me vi a mí misma. 72 años. Sola. Amargada. Rebeca visitando por deber, no por amor. Sus hijos, mis nietos, apenas conociéndome. Creciendo con historias sobre la abuela Margaret que nunca se recuperó de la muerte del abuelo. Vi mi funeral. Pequeño. Silencioso. Rebeca llorando no por dolor, sino por alivio. De que finalmente estaba en paz. Finalmente liberada de la prisión que había construido. Vi mi vida no vivida. Toda la alegría que podría haber tenido. Todo el amor que podría haber dado. Todas las memorias con Rebeca y su familia que nunca sucedieron porque elegí la muerte sobre la vida. Ese es un camino, dijo Sophie. El camino en el que has estado. Me vi enseñando a mis nietos sobre Thomas, no con dolor, sino con alegría, contándoles historias, mostrándoles fotos, manteniendo su memoria viva a través del amor, no del luto. Me vi a los 80, rodeada de familia, muriendo pacíficamente mientras dormía. Y en esa visión vi a Thomas esperándome con los brazos abiertos y a Sophie a su lado, ambos sonriendo con orgullo. Ese es el otro camino, dijo Sophie, el que eliges ahora mismo, en este momento. Se alejó, las visiones se desvanecieron. No puedo hacer que elijas, dijo. Tampoco puede papá, pero puedo mostrarte lo que está en juego y puedo decirte lo que veo cuando te miro. Puso su pequeña mano sobre donde estaría mi corazón.
Veo a alguien lo suficientemente valiente para amar otra vez, lo suficientemente fuerte para perdonar, lo suficientemente sabia para entender que cargar culpa no ayuda a nadie, y lo suficientemente amable para dar a mi papá 7 años de luto fiel, aunque casi te destruyó. Sus ojos, los ojos de Thomas, se fijaron en los míos. Pero Margaret, él ya no quiere tu luto, quiere tu alegría, quiere que vivas tan plena, tan completamente, que cuando finalmente vuelvas aquí para siempre, tengas 1.000.000 de historias que contarle, no sobre cuánto lo extrañaste, sino sobre cuánto viviste. Algo dentro de mí cambió, se agrietó, se liberó, toda la ira, toda la traición, todas las emociones complicadas sobre el secreto de Thomas desaparecieron, reemplazadas por algo más simple, más puro, amor, solo amor. Lo perdono, susurré. Lo perdono por mantener a Sofía en secreto. Lo perdono por protegerme de la manera equivocada. Lo perdono por ser humano y asustado e imperfecto. El rostro de Sophie se iluminó de alegría. ¿Y te perdonas a ti misma?, preguntó. ¿Por 7 años de dolor? ¿Por alejar a Rebeca? ¿Por no vivir? Tomé un respiro que no tenía. Me perdono a mí misma, dije, y sentí la verdad de ello estableciéndose en mi alma. Me perdono por llorar, por estar perdida, por no saber cómo dejar ir. Me perdono por ser humana también. Sophie sonrió, esa sonrisa radiante e imposible. Entonces ve, dijo, vuelve, despierta, vive, ama. Sé la abuela que mi papá querría para los hijos de Rebeca. Sé la madre que Rebeca merece. Sé la Margaret que elige la alegría sobre el dolor. La sensación de ser arrastrada se intensificó. Mi cuerpo me estaba llamando a casa. ¿Lo recordaré?, pregunté urgentemente. ¿Me recordarás? ¿Recordaré lo que dijo Thomas? La sonrisa de Sophie se volvió misteriosa, conocedora. Recordarás lo que necesitas recordar. Y el resto vivirá en tu corazón donde vive la verdad. La luz comenzó a desvanecerse. Dile a papá que lo amo, dije desesperadamente. Dile que entiendo, dile... Ya lo sabe, dijo Sophie, su voz volviéndose distante. Siempre lo ha sabido. Y entonces, justo antes de que todo se volviera negro otra vez, bienvenida a la familia, abuela Margaret. La oscuridad me tragó entera. Y en cierto lugar lejano, escuché máquinas pitando, voces gritando, manos en mi pecho. ¡Tenemos pulso! ¡Ha vuelto! Desperté gritando, no por dolor, no por pérdida, porque acababa de ser arrancada de Thomas y Sophie, de la luz, de la comprensión, de la paz. Y estaba de vuelta en mi cuerpo. Este cuerpo pesado, adolorido, dañado, que dolía de formas que había olvidado que los cuerpos podían doler. «Mamá, mamá, estoy aquí. ¿Estás bien?» La voz de Rebeca, ronca, desesperada, hermosa. Forcé mis ojos a abrirse. La habitación del hospital era demasiado brillante, demasiado dura. Todo era demasiado después de la suave luz dorada que acababa de dejar. Pero estaba el rostro de Rebeca flotando sobre el mío, marcado por lágrimas, exhausto, más hermoso de lo que me había permitido ver en 7 años. «Bebé», susurré, mi voz como grava. «Bebé, lo siento tanto». Estalló en lágrimas frescas. Agarró mi mano. La sostuvo como si nunca fuera a dejarla ir. «Te encontré», sollozó. Tuve esta sensación, esta terrible sensación de que algo estaba mal. Conduje a tu casa y te encontré en la cama. No estabas respirando. Tus labios estaban azules. Llamé al 911 e hice RCP hasta que llegaron y... Mamá, dijeron que te habías ido. Dijeron que tu corazón se había detenido durante casi 8 minutos. Dijeron... Shh, interrumpí, apretando su mano con la poca fuerza que tenía. Estoy aquí. Estoy de vuelta. Y, Rebeca, necesitamos hablar sobre tantas cosas. Entró un doctor, joven, profesional, sorprendido. Señora Hayes, está despierta. Eso es notable. Sufrió un infarto masivo.
Su corazón se detuvo durante 7 minutos y 43 segundos antes de que llegaran los paramédicos. Otro minuto y el daño cerebral habría sido catastrófico. Es increíblemente afortunada. Afortunada. Casi me río. No era suerte. Era Sophie, rogando por mi caso, comprándome tiempo, asegurándose de que pudiera volver. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, pregunté. 18 horas, dijo Rebecca. Has estado inconsciente desde que te reanimaron. Los doctores dijeron que podrías no despertar, que incluso si lo hacías, podrías no ser tú misma. Me miró con preocupación, con miedo de lo que podría encontrar. Soy yo misma, le aseguré. Más yo misma de lo que he sido en 7 años. El doctor hizo pruebas, hizo preguntas. Parecía desconcertado por mi función cognitiva, mi memoria, mi capacidad de respuesta. Es milagroso, seguía diciendo, dado el tiempo que tu cerebro estuvo sin oxígeno. Pero apenas lo escuchaba. Estaba mirando a Rebecca, realmente viéndola por primera vez en años. Y lo vi, la ligera hinchazón de su vientre, apenas notable. Tal vez 12 semanas ahora, no 8. Había estado ausente de la vida incluso más tiempo de lo que pensaba. «Estás embarazada», dije suavemente. Los ojos de Rebecca se abrieron. Su mano voló instintivamente a su estómago. «¿Cómo sabe? No le he dicho a nadie excepto a David. Estaba esperando decirte, pero siempre estabas tan perdida», terminé por ella. «Estaba perdida, bebé, ahogándome. Y te dejé ahogarte también. Lo siento mucho». El doctor se disculpó. Nos dejó a solas. Rebecca acercó su silla a mi cama, tomó ambas manos en las suyas. «Mamá, ¿qué te pasó? Pareces diferente, como si hubieras estado en algún lugar». «Lo estuve», dije. «Rebecca, tengo tanto que contarte, sobre tu papá, sobre cosas que aprendí, sobre...» Me detuve, porque vi algo. En la pequeña mesa junto a mi cama de hospital, con mis pertenencias personales, había algo que no debería estar ahí. Una fotografía, no la que estaba sosteniendo cuando morí. Esa también estaba ahí, en una bolsa de plástico con mis otras cosas. Esta era otra fotografía, vieja, desvanecida, arrugada como si hubiera sido doblada y desdoblada muchas veces. Con manos temblorosas, la alcancé. «¿De dónde salió esto?», le pregunté a Rebecca. Se veía confundida. Estaba en tu mano cuando te encontré. Pensé que tal vez la habías estado sosteniendo junto con la foto de papá, pero los paramédicos dijeron que solo estaba sosteniendo una foto cuando llegaron. Esa, señaló la nueva foto, estaba en tu mesita de noche cuando volví a buscar tus cosas. Miré la fotografía. Mostraba a Thomas, tal vez de 30 años, sentado en un banco de parque, y en su regazo, una niña pequeña con rizos oscuros, tal vez de 3 años, ambos riendo a la cámara, ambos irradiando alegría. En la parte de atrás, con la letra de Thomas, Sophie, 3 años, el mejor día de mi vida. «¿Quién es Sophie?», preguntó Rebecca suavemente, y le conté todo, sobre la primera hija de Thomas, sobre su muerte, sobre por qué nunca nos lo contó, sobre mi experiencia en la luz, sobre conocer a Sophie, sobre el perdón, sobre segundas oportunidades. Rebecca escuchó, lloró, sostuvo mi mano. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. «Entonces tuve una hermana», finalmente dijo. «Más o menos. Una hermana que papá perdió antes de encontrarnos. Tuviste una hermana que te amaba», corregí, «que te cuidaba, que envió a tu padre a amarte de la manera en que no podía amarla a ella más». Rebecca miró la fotografía otra vez. Estudió el rostro de Sophie. «Se parece a papá», susurró. «Tiene su sonrisa». «La tiene». «Y Rebecca, me dijo algo. Me dijo que me necesitabas, que ibas a ser madre y necesitabas a tu propia madre para estar presente, para realmente estar ahí». Las lágrimas de Rebecca cayeron más fuerte. «He estado tratando de decirte durante semanas», admitió, «pero estabas tan lejos, tan encerrada en el dolor. No sabía cómo alcanzarte. Tenía miedo de que escuchara sobre el bebé y solo pensar en papá, sobre cómo nunca conocería a su nieto. Tenía miedo de que empeorara tu dolor en lugar de darte algo por lo que vivir». La acerqué, incómodo con las líneas intravenosas y los monitores, pero no me importaba. «Me da todo por lo que vivir», dije ferozmente. «Rebecca, he estado muerta durante 7 años, viva, pero muerta. Y tu padre que te amaba tanto, volvió a decirme que parara, que viviera, que estuviera aquí para ti, para tu bebé, para toda la alegría que aún espera.
Rebeca sollozó contra mi hombro. Te extrañaba, mamá, susurró. Extrañé a mi madre. Aunque estabas ahí, te extrañaba. He vuelto ahora. Realmente de vuelta. Y no me voy otra vez. No por el dolor, no por la culpa, no por nada. Durante los próximos 3 días, mientras me recuperaba en el hospital, tomé una decisión. Iba a averiguar todo sobre Sophie, no para probar que mi experiencia era real. No necesitaba prueba, sino para honrarla, para conocer a la primera hija de Thomas, para traer su memoria a nuestra familia en lugar de dejarla enterrada. Rebeca ayudó. Desde mi cama de hospital, buscamos. Encontramos el acta de nacimiento de Sophie, Sara Marie Rodríguez, madre, Elena Rodríguez, padre, Thomas Michael Hayes. Encontramos el certificado de defunción, edad 7, tumor brineal. Encontramos el obituario, pequeño, simple, rompiendo nuestros corazones. Encontramos la tumba, cementerio Riverside, sección D, una pequeña lápida con un ángel tallado. Sophie Hayes, 1988-1995, por siempre 7, por siempre amada. Y encontramos algo más. En el viejo archivador de Thomas en el garage, el que nunca había podido traerme a revisar, encontramos una caja. Dentro, fotos de Sophie desde el nacimiento hasta los 7 años, boletines de calificaciones, dibujos, un mechón de cabello oscuro, tarjetas de cumpleaños, un diario que Thomas había mantenido durante su enfermedad. La última entrada, fechada 3 días después de que Sophie muriera. No sé cómo seguir viviendo, cómo despertar cada día en un mundo que no la tiene en él, pero lo haré, porque ella querría que lo hiciera, porque rendirse deshonraría los 7 años que tuve para ser su padre. Así que viviré, encontraré una manera, y tal vez algún día amaré otra vez. Tal vez algún día el dolor no será lo más fuerte en la habitación. Sophie, mi dulce niña, espero que donde sea que estés, ya no tengas dolor. Espero que estés corriendo y riendo y libre. Y espero que me perdones por eventualmente ser feliz otra vez. Te amo, siempre, papá. Le leí esa entrada a Rebeca entre lágrimas. Lo logró, dijo suavemente. Encontró una manera de ser feliz otra vez. Nos encontró. Estuve de acuerdo. Y ahora vamos a honrar a ambos, a Sophie y a Thomas, viviendo plenamente, amando completamente, no dejando que el dolor robe más años de nosotros. Rebeca puso su mano en su vientre. Si es niña, dijo en voz baja, quiero llamarla Sophie. Sophie Margaret, por la primera hija de papá y por ti. Ambas volviendo a la vida. No pude hablar, solo pude asentir entre lágrimas. 3 semanas después de que Sophie muriera, fui dada de alta en el hospital con un marcapasos, una receta de por vida y una perspectiva completamente diferente sobre la muerte, la vida y todo lo que hay entre medio. Volví a casa, a mi museo de dolor, y comencé a desmantelarlo. La taza de café de Thomas fue lo primero en irse. La lavé. Realmente la lavé por primera vez en 7 años, y entonces la usé. Bebí mi café matutino de ella. Dejé que se convirtiera en una herramienta otra vez, en lugar de una reliquia. Su cardigan, lo usé. Me envolví en él en mañanas frías. Dejé que me consolara en lugar de atormentarme. Su silla, me senté en ella. Leí libros en ella. Dejé que se formaran nuevos recuerdos en ese cuero viejo. No lo borré. No empaqué todo y fingí que nunca había existido. Lo integré, tejí su memoria en mi presente, en lugar de dejar que me atrapara en el pasado. Hay una diferencia entre honrar a alguien y embalsamar tu vida en su ausencia. Durante 7 años había estado embalsamando, preservando, manteniendo todo exactamente como estaba porque pensé que así era como se veía el amor. Pero el amor no es estancado. El amor no es un museo. El amor es vivir, crecer, llevar a alguien hacia adelante en lugar de quedarse congelado con ellos. Sophie me enseñó eso. Una niña de 7 años que nunca conocí en vida me enseñó cómo vivir.
6 meses después de mi infarto, estaba en el cementerio Riverside con Rebecca. Habíamos venido preparadas, flores silvestres, del tipo que una niña pequeña podría haber recogido, un pequeño unicornio de peluche, y una carta. Rebecca la había escrito, para la hermana que nunca conoció. La leyó en voz alta en la tumba de Sophie, su voz firme a pesar de sus lágrimas. Querida Sophie, soy tu hermana, más o menos, no por sangre sino por amor. Nuestro papá nos amó a ambas tan ferozmente. Te llevó en su corazón cada día, incluso cuando me estaba enseñando a andar en bicicleta, ayudándome con la tarea, llevándome al altar. Estabas ahí, siempre ahí, y desearía haberlo sabido. Desearía haber podido decirte que me diste el mejor regalo, un padre que sabía cuán preciosas son las hijas, que sabía cuán rápido pasa el tiempo, que nunca dio un momento por sentado. Gracias por eso, gracias por él, y gracias por enviar a mi mamá de vuelta a mí, tu hermana, Rebecca. Añadí mis propias palabras, más silenciosas, más privadas. Gracias, Sophie, por la intervención, por la verdad, por mostrarme lo que importa. Prometo que viviré ahora. Realmente viviré, por todos nosotros. El viento se levantó, susurró a través de los árboles, y juro, igual que juré en la tumba de Emma Rodríguez en otra historia, en otra vida, escuché la risa de una niña. Tal vez era real, tal vez era mi imaginación, tal vez no hay diferencia. Todo lo que sé es que sentí paz. 3 meses después de esa visita, Rebecca dio a luz, una bebé sana, con rizos oscuros y ojos color avellana. Sophie Margaret Hayes. Estuve ahí, en la sala de parto, sosteniendo la mano de Rebecca, cortando el cordón, convirtiéndome en abuela en todos los sentidos de la palabra. Cuando colocaron a la bebé Sophie en mis brazos por primera vez, miré esa cara diminuta y perfecta y vi a todos ellos. Thomas, la primera Sophie, Rebecca, el pasado y el futuro envueltos en 8 libras de milagro. Hola, dulce niña, susurré. No tienes idea de cuántas personas lucharon para asegurarse de que yo estuviera aquí para conocerte. Esa bebé tiene 2 años ahora. Me llama abuela Maggie. Tiene la risa de Thomas. Es feroz y divertida y llena de vida. Y cada vez que la sostengo, cada vez que le empujo en el columpio o le leo un cuento antes de dormir o beso su rodilla raspada, pienso en la elección que hice en esa oscuridad. Perdonar, vivir. Elegido alegría sobre el dolor. Todavía extraño a Thomas, cada día. El extrañarlo no se va, pero cambió de forma, cambió de textura. Ya no es un peso aplastante. Es más como una cicatriz tierna. Algo que duele a veces, especialmente en martes lluviosos o cuando escucho nuestra canción. Pero es una cicatriz que prueba que sobreviví, que prueba que el amor sucedió, que prueba que todavía estoy aquí. Soy voluntaria ahora, en un grupo de apoyo para el duelo, ayudando a personas que están donde yo estaba, atrapadas en el museo de su propia creación, incapaces de ver un camino hacia adelante. Les cuento mi historia, no toda, no la parte sobre la luz y Thomas y Sophie. Algunas cosas son demasiado sagradas para compartir ampliamente, pero les cuento sobre la elección, sobre el perdón, sobre cómo el dolor es amor sin ningún lugar a donde ir, y nuestro trabajo es encontrar nuevos lugares para que ese amor fluya. Les digo, tu persona no te querría congelado, te querría creciendo, viviendo, honrando su memoria, convirtiéndote más plenamente en ti mismo, no menos. Algunas personas me escuchan, algunas no están listas todavía. Está bien, el dolor tiene su propia línea de tiempo, lo sé mejor que nadie, pero para aquellos que están listos, que están parados en esa bifurcación en el camino, entre quedarse estancados y avanzar, les ofrezco esto. Las personas que amamos no nos dejan cuando mueren. Se convierten en parte de nosotros, parte de cómo amamos a otros, parte de cómo nos presentamos en el mundo, parte de cada palabra amable, cada toque gentil, cada momento de coraje. Thomas está en cómo amo a Rebecca, cómo amo a la bebé Sophie, cómo me presento para mi grupo de duelo, cómo elijo la alegría incluso cuando la tristeza es más fácil. Y la primera Sophie, la niña pequeña que nunca conocí en vida, está en cómo perdono, cómo entiendo, cómo veo más allá de la superficie a la verdad complicada y hermosa de por qué las personas hacen lo que hacen. Ambos están vivos en mí, en mis elecciones, en mi legado. Y cuando llegue mi momento, cuando mi corazón finalmente ceda para siempre y cruce de vuelta a esa luz,
Tendré tanto que contarles, no sobre cuánto los extrañé, sino sobre cuánto viví. Si estás viendo esto y estás atascado en el dolor, si estás viviendo en el museo de la memoria de alguien, si has olvidado cómo estar presente para las personas que todavía están aquí, si estás eligiendo la muerte sobre la vida, aunque tu corazón aún esté latiendo, quiero que escribas algo en los comentarios. Escribe, elijo vivir. 3 palabras, pero no son solo palabras, son un compromiso, una promesa, una línea en la arena entre quien eras y en quien te estás convirtiendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien ahogándose en la pérdida, alguien que ha olvidado cómo salir a respirar, comparte este video con ellos. Podrías simplemente salvar su vida, porque esto es lo que aprendí del otro lado. La muerte no es la tragedia. La tragedia es morir antes de estar muerto. Existir, pero no vivir. Respirar, pero no sentir. Pasar por los movimientos mientras tu alma permanece congelada en el pasado. Morí en un miércoles a las 2:17 a.m. y volví con un mensaje. El perdón no es algo que ganamos, es algo que elegimos. Para otros, para nosotros mismos. Para las personas que amamos que todavía están aquí y nos necesitan para presentarnos. El dolor es el precio que pagamos por el amor. Y vale la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada mañana imposible. Porque el amor real, no termina cuando alguien muere. Solo cambia de dirección. Se mueve de su cuerpo a tus acciones. De su presencia a tus elecciones. De su voz a tu sabiduría. Thomas y Sophie me dieron 7 años más, una nieta, una segunda oportunidad, una vida que vale la pena vivir. ¿Qué harás tú con la tuya? Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por ser lo suficientemente valiente para mirar a la muerte, a la pérdida, a las partes más difíciles de ser humano y no apartar la mirada. No estás solo en esto. Ninguno de nosotros lo está. Ahora ve, vive. Ama, elige la alegría incluso cuando el dolor está tocando a la puerta. Y cuando llegue tu momento de cruzar a esa luz, asegúrate de tener una vida entera de historias que contar. No sobre cuánto lloraste, sino sobre cuánto viviste. Suscríbete si esta historia te tocó. Comenta, elijo vivir, si estás listo para avanzar. Y comparte esto con alguien que necesita permiso para sanar. Porque todos estamos simplemente acompañándonos unos a otros a casa. Una historia, una verdad, un momento de gracia a la vez. Te veré en el próximo video, pero hasta entonces, vive. Realmente, verdaderamente, plenamente vive. Por Thomas, por Sophie, por Rebeca, por la bebé Sophie y lo más importante, por ti.